Assalamu alaikum. ¿Me confirman si se escucha, por favor? ¿Cómo obtengo el link aquí? A ver, a ver. A ver, vamos a ver. Assalamu alaikum. Si me confirman si se escucha, por favor. Se escucha perfectamente. Barakallahu fik, hermana María. Vamos a esperar 2 minutos más, inshallah, a ver si se van sumando otros y comenzamos. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy la clase va a ser directa por Facebook. Ya vamos a reiniciar. De hecho, hoy vamos a repetir la primera clase. Digo repetir para quienes estuvieron el otro día en la clase de Zoom. Un minuto y empezamos. Por favor, si pueden compartir el link con sus contactos sería genial. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita aprender de todo lo bueno y beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra primera clase. Bienvenidos a nuestro taller de jurisprudencia islámica, nuestra serie de clases que vamos a tener de jurisprudencia islámica, series de clases de fiqh, ¿sí? Y el libro que vamos a estudiar durante este periodo va a ser el libro conocido como Al-Fiqh al-Muyassar, ¿sí? O dicho en español, el fiqh hecho fácil,
¿sí? El fiqh sencillo. Antes de entrar en lo que es el fiqh, hay que entender qué es el fiqh primero. Hay que entender qué es el fiqh. Cada vez que nosotros los musulmanes, o mejor dicho, no es propio que yo aprenda de algo sin saber qué cosa es. Existe un principio dentro del fiqh o dentro del usul al fiqh que dice el hukm ala shay far'un min tasawwurihi, que traducido al español podría ser la norma o el veredicto sobre un asunto es derivado de la comprensión del mismo. Entonces, esto podría aplicar para lo que acabo de mencionar. No es propio que yo hable del fiqh, de esto y de lo otro, sin saber siquiera qué cosa es el fiqh, ¿no? Antes de hablar de lo que es el fiqh en sí, y antes de continuar, un consejo para todos, y el consejo lo dirijo a mí mismo primero. Cada vez que iniciemos algo del din, ya sea jurisprudencia islámica, ya sea aqida, ya sea un acto de adoración, ya sea cualquier cosa, siempre es importantísimo renovar nuestra intención. Siempre es importantísimo renovar nuestra intención. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Y lo único por lo que nosotros deberíamos hacer esta clase, cualquier otra clase, cualquier conocimiento islámico, la realización de cualquier acto de adoración, cualquier acto en general, es buscar la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Así que ese es el momento, hermanos, en que cada uno de nosotros debe renovar su intención, ¿sí? Que nuestra intención sea única y exclusivamente para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Bien. La palabra fiqh vamos a decirlo así, en el Islam, el fiqh, que en este caso lo tomamos como la jurisprudencia islámica, es el medio, es el camino para que las obras de una persona, es decir, para escalar las obras de una persona, para que de esta manera el musulmán entienda si sus obras son permitidas, si sus acciones son prohibidas, si son válidas o son inválidas. Entonces, por la naturaleza de sus acciones, un musulmán puede llegar a saber o hacerse una idea de cómo están desarrollándose sus acciones. Vuelvo a repetir, no es propio, por ejemplo, que el musulmán realice oraciones y no tenga el mínimo conocimiento sobre cómo debe realizarse la oración, desde el principio hasta el final, desde el takbir hasta el taslim. El takbir, que es decir Allahu Akbar, hasta el taslim, que es decir Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué debo hacer yo entre estas dos acciones? Eso es fiqh. ¿Cómo debo hacer yo cada una de esas acciones? Eso es fiqh. ¿Cuál de estas acciones son voluntarias, son obligatorias, son recomendables? Eso es fiqh. Entonces, todo eso se toma como jurisprudencia islámica. Pero si volvemos un poquito más atrás y hablamos de la palabra fiqh como tal, vamos a entender dos cosas. Uno, la palabra fiqh literalmente en la lengua árabe significa comprensión. Comprensión, ¿sí? Entendimiento, cuando logras comprender un asunto. La prueba de esto, de lo que estoy diciendo, ¿cuál es la evidencia en la lengua árabe de que la palabra fiqh significa comprensión? ¿Sí? Allah subhanahu wa ta'ala dice
en el Sagrado Corán, hablando, o mejor dicho, refiriéndose a un pueblo que era de poco entender. Allah subhanahu wa ta'ala dice: La yakaduna yafqahuna qawla. La yakaduna yafqahuna qawla. Refiriéndose a este pueblo, Allah alabado sea, dice en el Sagrado Corán: La yakaduna yafqahuna qawla. Casi no podían comprender una palabra de lo que decían. ¿Sí? Comprender, yafqahuna, el verbo del sustantivo fiqh. Bien. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y aquí también vamos a encontrar algo sobre relacionado a las virtudes del fiqh, además de que lo menciono como una prueba de que significa comprensión. Él además vale también como una mención de las virtudes del fiqh. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: Man yuridillahu bihi khayra yufaqihuhu fid din. A quien Allah le desea el bien, le concede el entendimiento del din. Man yuridillahu bihi khayra, a quien Allah le desea el bien, yufaqihuhu, es decir, le concede el fiqh del din. Yufaqihuhu, le hace comprender el din. Entonces aquí vemos que la palabra fiqh en la lengua árabe significa comprensión, ¿sí? Por otro lado, en el sentido islámico de la palabra, el fiqh es la ciencia que estudia relacionado a las normas que se derivan del Corán y de la Sunna, ¿sí? Que se derivan de las fuentes islámicas, del Corán, de la Sunna y por extensión de las demás fuentes, que son fuentes también derivadas del Corán y de la Sunna, ¿no? Como que ya lo vamos a hablar de eso más adelante y con más profundidad, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes del Corán? El Corán, la Sunna, el consenso y tantas otras bases de la jurisprudencia islámica, pero principalmente son dos: el Corán, que es la revelación, la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala revelada al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y la Sunna, que es la revelación, es lo que Allah le ha revelado al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pero no es palabra de Allah. No es como el Corán, que cuando nosotros lo recitamos, estamos recitando la palabra de Allah y por ello tenemos bendiciones. Recitar el Corán es un acto de adoración. La Sunna también es revelación de Allah, ya que el profeta sallallahu alayhi wa sallam no decía nada por sí mismo. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, cuando hablaba algo, cuando enseñaba algo a sus compañeros, no lo hacía por voluntad propia, no lo hacía porque a él se le ocurriera. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Y él no habla por sí mismo, sino que es una revelación procedente de los cielos. Entonces, tanto el Corán como la Sunna son revelación de Dios, solo que uno es la palabra directa de Allah subhanahu wa ta'ala y la otra es revelación e inspiración al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pues el fiqh es la ciencia que estudia las normas que derivan de estas fuentes del Islam. Bien, hermanos, nosotros, como dije hace un momento, vamos a ir avanzando, estudiando y vamos a tener como respaldo en este nuevo taller que iniciamos el libro de Al-Fiqh al-Muyassar. Lo hemos compartido en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Si alguien no lo tiene, también lo deja en los comentarios, podemos compartirlo después también con ustedes. La primera parte de este libro trata, como casi todos los libros, si no todos los libros de jurisprudencia islámica, el libro de la purificación, ¿sí? No podemos estar hablando de la peregrinación, del zakat, del ayuno, si yo no hablo del salat. El salat es el pilar del Islam.
Y yo no puedo hablar del salat si yo no hablo previamente del tahara, de la purificación. ¿Cómo puedo yo hablar de el salat se hace así, 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 si no hemos comprendido, no hemos realizado el fiqh de lo que es la purificación, lo que es la tahara? Bien, en el primer capítulo del tahara, vamos a primero, capítulo 1, el tahara, la purificación. Y dentro del capítulo de la purificación nosotros vamos a tocar 9 temas. Vamos a tocar 9 temas, ¿sí? El primero de estos temas es el agua. El agua y los tipos de agua, cuál es el agua pura y purificadora, cuál es el agua que, a pesar de que es pura, no puede utilizarse para purificarse, cuál es el agua impura, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a hablar también sobre la purificación de los vasos y utensilios o recipientes. Vamos a hablar también sobre el tema número 3, sobre las impurezas. ¿Cuáles son las impurezas? Vamos a hablar también en la clase número 4, vamos a hablar sobre cómo uno debe, cuáles son las etiquetas al entrar al baño. Deben haber unas etiquetas. Sobre esto, dicen los estudiosos, no hubo profeta anterior, no hubo profeta en la historia que enseñara a su pueblo asuntos tan minuciosos como lo hizo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que nos enseñó incluso cuando uno va a realizar sus necesidades, debe decir Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, y cuando uno sale debe decir Gufranak, y entre uno y otro hay ciertas etiquetas que uno debe considerar, y todo eso lo vamos a hablar más adelante, ¿sí? En la clase número 5 nosotros vamos a hablar sobre los actos o las acciones que están consideradas en la naturaleza humana, ¿sí? Hay algunas acciones que forma parte de nuestra naturaleza, como por ejemplo, esto en árabe se conoce como el fitra, ¿sí? La fitra es todo esto que el ser humano lleva de manera innata, ¿sí? Recortarse las uñas, entre otros asuntos más que ya vamos a mencionarlos más adelante. En la clase 6, recuerden, todo esto es dentro del capítulo 1. Capítulo 1, clase 1, el agua, clase 2, purificación de recipientes y utensilios, clase número 3, cuáles son las impurezas, clase número 4, cómo uno debe purificarse, cómo uno debe asearse y cuáles son las etiquetas para ir a los servicios higiénicos, los baños, cuáles son estas acciones consideradas parte de la naturaleza humana, la fitra. Tema número 6, cómo debe realizarse el vudú, ¿sí? El vudú, importantísimo cada uno de estos asuntos que estamos mencionando. Tema número 7, el ghusl, cuándo yo requiero el ghusl y cómo debo realizarlo. Tema número 8, el tayammum, ¿sí? El tayammum. ¿Qué es el tayammum? La purificación en seco, y ya lo vamos a detallar también más adelante. El tema número 9, lo que en árabe se conoce como al-mashu al-khuffayn, que es el pasar las manos húmedas sobre los calcetines de cuero o calcetines gruesos en general, ¿sí? que cumplan ciertas condiciones. Entonces, estos son los 9 temas que nosotros vamos a tocar dentro del capítulo número 1. Luego avanzaremos al capítulo número 2 y al capítulo número 3 y así, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el capítulo número 1. Recuerden el consejo que siempre doy: tener siempre a la mano un lápiz y un papel, y por lo menos anotar los puntos importantes, como por ejemplo lo que acabo de decir, ¿no? Capítulo tanto, clase, en la clase número 1, punto importante, este y este. Esto nos sirve a nosotros
para que todo lo que vamos mencionando se nos quede grabado. Porque si solo escuchamos y escuchamos eso, termina la clase y en 20 minutos más ya no hay nada de lo que yo escuché en la clase. En nuestra memoria ya no hay nada, excepto una cosita o dos. Pero si lo tenemos a la mano, lo tenemos escrito, lo podemos pegar en alguna parte o llevar un cuaderno y empezar una nueva metodología de aprendizaje, anotar todo lo que yo escribo. Bien, entonces, así como la palabra fiqh tiene un sentido lingüístico, que es comprensión, y tiene un sentido islámico, que es la ciencia que estudia las normas que se derivan del Corán y de la Sunna, la gran mayoría de términos islámicos que nosotros utilizamos tiene también un significado lingüístico y un significado literal. Entonces, cuando nosotros hablamos, el capítulo número 1, ¿de qué se trata? Del tahara, la purificación. Entonces, en términos lingüísticos, la palabra tahara significa limpieza y pureza. Limpieza y pureza. En términos lingüísticos, la palabra tahara hace referencia a la limpieza y a la pureza. En términos técnicos o en términos islámicos, en el sentido islámico de la palabra, significa quitar todo atributo del cuerpo de uno que no le permita rezar y hacer otros actos. Es decir, ese atributo, quitar toda impureza del cuerpo de uno que no permita, quitar toda la impureza, quitar toda impureza del cuerpo de uno que no le permita rezar y hacer otros actos de adoración. ¿Cuáles son esos otros actos de adoración que requieren de la purificación? También lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Perdón. Bien, existen diferentes tipos de purificación. En la Sharia, que es el conjunto de la legislación islámica, el tahara tiene un sentido físico y tiene un sentido espiritual. Cuando nosotros, y esto no es, ojo, esto no es lo mismo que acabo de decir hace un momento. Hace un momento he dicho, lingüísticamente la palabra tahara significa pureza o limpieza, ¿sí? Lingüísticamente. Islámicamente significa quitar de nuestro cuerpo toda impureza que nos permita rezar o realizar otros actos de adoración. Perfecto. Bien, en cuanto a los tipos de purificación, si ya nos quedó claro que el tahara es la purificación como tal, en la legislación islámica el tahara tiene un sentido espiritual y un sentido físico. Un sentido espiritual y un sentido físico. Es decir, yo realizo el tahara para purificarme espiritualmente y para purificarme físicamente. El sentido físico del tahara está relacionado con el cuerpo humano. El sentido físico del tahara, de la purificación, está relacionado directamente con el cuerpo humano. Quitar todas las impurezas que haya en mi cuerpo, en mi ropa, para poder yo rezar. ¿Sí? Entonces está relacionado directamente con mi cuerpo. Lo que yo debo hacer para eliminar esas impurezas. Mientras que el sentido espiritual es purificar al corazón de las, entre comillas, suciedades del pecado. Por ejemplo, purificar a mi corazón del ghiba. Hay personas que cometen ghiba. ¿Qué es el ghiba? Dijo el profeta. Le preguntaron al mensajero de Allah, ¿qué es el ghiba? El profeta les dijo, ay de ustedes, cuidado con el ghiba. Y sus compañeros le dijeron, mensajero de Allah, ¿y qué es el ghiba? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, que menciones algo de tu hermano en su ausencia y que a él le desagrade.
A él le desagradaría escuchar eso que tú estás diciendo. Dijeron, mensajero de Allah, ¿y si lo que estamos diciendo es verdad? Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, eso es giba. Porque si lo que estás diciendo es mentira, entonces eso es peor, eso es namima, que es, entonces, estos pecados figurativamente tienen una suciedad, enferman al corazón, ensucian nuestro corazón, el giba, el namima, la difamación, la murmuración, la calumnia, el espiar a tu hermano, el entrometerse en los asuntos que no nos incumbe, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, del buen islam de un musulmán, de una persona, es dejar aquello que no le incumbe, ¿no? Ayer hablamos, por ejemplo, en una clase en otra página, hablábamos sobre el soborno, ¿no? Cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam maldijo a quien ofrece soborno y a quien recibe soborno. Entonces son pecados que, entre comillas, ensucian nuestro corazón. Entonces, el tahara tiene dos sentidos. Sentido espiritual, que consiste en limpiar a nuestro corazón de las impurezas de los pecados, y el sentido físico, que está relacionado directamente con el cuerpo humano. El sentido físico, hermanos, es el que está relacionado directamente con el fiqh, ¿sí? Con el estudio que nosotros vamos a hacer. El sentido físico de la purificación es el que está relacionado directamente con la ciencia del fiqh, ¿sí? Con el fiqh que se requiere para hacer la oración, cómo debes purificarte para hacer la oración, o en otras palabras, se refiere al aspecto externo, ¿no? Porque lo interno, cómo purificarnos a nosotros del corazón y cómo alejarnos del pecado y todo eso, eso es otra rama, ¿no? Bien, entonces ahora hemos entendido que tahara literalmente significa limpieza, pureza. Islámicamente se refiere al estudio de las normas derivadas del Corán y de la Sunna. Hemos aprendido también que el tahara tiene dos sentidos. El sentido físico, relacionado directamente con el cuerpo humano, y es la base o es el punto central del estudio que nosotros vamos a realizar de aquí en adelante. Y tiene un sentido espiritual que consiste en la purificación del corazón de las impurezas, de la suciedad de los pecados. Bien, los actos o las acciones externas de purificación son de dos tipos, ¿sí? Ya quedó claro que la purificación se divide en dos: purificación espiritual, purificación física. La purificación espiritual, por el momento, la vamos a dejar de lado y nos vamos a concentrar en la purificación física, en el sentido físico de la purificación, ¿sí? Bien, el sentido físico o las acciones externas de la purificación son de dos tipos, ¿sí? Vuelvo a repetir, relacionado directamente con el sentido físico de la purificación. Son de dos tipos. Número uno, la purificación de los actos que anulan el estado de purificación o el estado de pureza, para no repetir purificación, ¿sí? Punto número uno, la purificación de los actos que anulan el estado de impureza. Y número dos, la purificación de sustancias impuras. Entonces, la purificación física consiste en dos. Una consiste en quitar, o mejor dicho, quitarnos a nosotros mismos, sacarnos a nosotros mismos de un estado de impureza. O sea, nosotros no estamos impuros, estamos en un estado de impureza, ¿sí? No tenemos sobre nuestro cuerpo una impureza como tal. No tenemos, por ejemplo,
rastros de heces o de orina como tal, no, sino que estamos en un estado de impureza. Y para salir de un estado de impureza hay ciertos actos que uno debe realizar, ¿no? Y hay ciertos actos que llevan de principio a la persona a caer en ese estado de impureza. Repito, la persona no está impura, sino está en un estado de impureza. Porque la segunda parte es, allí sí es donde hay que purificarnos de sustancias impuras. Y en este caso sí puede ser que, por ejemplo, le haya salpicado a uno rastros de orina. Entonces hay que quitar esa sustancia impura. O nos haya salpicado rastros de heces. Entonces hay que purificarnos de esas sustancias impuras. Es necesario quitar esas sustancias impuras. Entonces, como ven, tahara significa purificación, significa pureza, significa limpieza, y aún en su sentido lingüístico también está relacionado a su sentido islámico, ya que al final sí vamos a tener que nosotros limpiarnos, asearnos de esas impurezas físicas que nosotros vemos o pueden alcanzarnos, ¿sí? Entonces, y a la vez esto se subdivide en estas dos formas de purificación, ¿no? La purificación de los actos que nos llevaron en un principio al estado de impureza, y la purificación o la eliminación de sustancias impuras que pudieran habernos alcanzado. Bien, la purificación de los actos que anulan el estado de purificación de una persona se puede dividir en tres categorías. Repito, la purificación de los actos que anulan el estado de impureza, es decir, la persona estaba en un estado de purificación, pero incurrió en uno de estos actos, que vamos a mencionarlos más adelante ya. ¿Sí? Vamos a mencionarlos más adelante cuáles son estos actos. Pero para que tengan una idea, salida de gases, haber defecado, haber orinado, etcétera, etcétera, ¿sí? Ciertos actos como estos. Si una persona incurrió en estos actos, por ende ha caído en un estado de impureza. ¿Y cómo debe purificarse para salir de ese estado de impureza? A través de tres categorías, ¿sí? O a través de tres formas. Uno, cuando realizó el acto mayor, en este caso cayó en el estado de impureza mayor, habiendo mantenido relaciones íntimas, ¿sí? Y vuelvo a repetir, vuelvo a hacer énfasis una vez más, no es que la persona por eso es una persona impura, no. Simplemente que la acción lo llevó a estar en un estado de impureza que le impide realizar la oración y otros actos de adoración, ¿sí? Y solamente debe hacer algo para quitarse ese estado de encima. Como en este caso, debe realizar el gusul. ¿Qué es el gusul? El baño completo. Entonces, número uno, realizar el gusul cuando incurrió en la impureza mayor, que incurre manteniendo relaciones íntimas, o en el caso de la mujer tras el periodo de la menstruación o tras el periodo del postparto. Debe realizar el gusul, el baño completo. Número 2, el acto menor, ¿sí? Y en este caso debe realizar, o mejor dicho, los actos menores, que en este caso debe purificarse de los mismos con un lavado menor, y que se conoce en el fiqh como el wudú. El wudú, ¿sí? ¿Qué es el wudú? Es el lavado que hacemos para realizar la oración. Cuando la persona ha incurrido en lo primero, en el punto número 1 que mencioné, ya no es suficiente con hacer solamente el lavado, sino que debe tomar un baño. Pero cuando no ha pasado eso, solamente debe
repetir el vudú, que consiste en lavar las manos, la boca y todo eso. Lo vamos a mencionar más adelante paso a paso. Y por ahí tengo un video también sobre cómo realizar el vudú, que se los voy a compartir también en su momento. Y el número 3, que en realidad no es un tipo de purificación, no es un tipo de purificación como tal, independiente del primero y del segundo, no, sino que más bien es una manera alterna de purificarse si es que no hay agua, o la persona está enferma, o tiene algún impedimento para alcanzar el agua, etcétera, ¿sí? Entonces los voy a repetir los tres de manera breve. Primer tipo de purificación, número 1, tras haber mantenido relaciones íntimas o tras el periodo menstrual o tras el periodo postparto, debe la persona realizar un baño completo. Punto número 2, o segundo tipo de purificación, tras haber incurrido en alguno de los anulantes del vudú, vamos a llamarlo así, ¿sí? En algunos de los actos que anulan el estado de impureza, como por ejemplo salida de gases, defecar, orinar, etcétera, etcétera, ¿sí? La persona debe realizar el vudú para volver a estar en un estado de purificación. Bien, y el tercero, y vuelvo a hacer énfasis, el tercero no es un tipo de purificación independiente de los otros dos, no, sino que es un tipo de purificación alterno. Es una manera alterna de purificarse cuando no se puede hacer el vudú ni el gusul por falta de agua, o porque la persona está enferma, o algún impedimento, hay algo que le impide acceder al agua, ¿sí? Solo en este caso una persona puede acceder al tercer tipo de purificación, que es el tayammum. Bien, vamos a avanzar. Nos toca ahora mencionar algo sobre el agua. El agua es importante, estamos hablando de purificación, y el primer elemento purificador en el Islam es el agua. Tal como acabo de decir en la mención de los tres tipos de purificación: el vudú, el gusul, y de manera alterna, si es que no hay agua para realizar estos dos, realizamos el tayammum, que es la purificación en seco, con polvo. Bien, el agua que purifica. ¿Cuál es el agua que purifica? ¿Cuál es el agua con la cual nosotros podemos purificarnos realizando el vudú o el gusul? ¿Cuál es? El agua que puede ser utilizada para purificar es el agua que mantiene sus cualidades naturales. ¿Y cuáles son las cualidades naturales del agua? Aquella agua que no tiene olor, color ni sabor. Esa agua como tal, el agua pura en sí misma. Si esa agua conserva sus cualidades naturales, con esa agua podemos nosotros purificarnos sin ningún problema. Ejemplo, el agua que sale de los caños, el agua embotellada incluso, el agua de los ríos, el agua de la lluvia, el agua del mar, todas esas son aguas naturales. Todas son aguas naturales, conservan sus cualidades naturales, y con cualquiera de esas aguas nosotros podemos purificarnos, ¿sí? Bien, es decir también, cuando decimos que mantiene sus cualidades naturales, entre paréntesis, que esté libre de cualquier impureza, porque en el momento que le cae una impureza le cambia sus cualidades naturales. Que esté libre de impurezas, o que no tenga cambio en sus cualidades, que no tenga ningún cambio en sus cualidades, ¿sí? Y esto lo vamos a discutir en la siguiente categoría, porque puede darse el caso también de que un agua se mezcle con otra sustancia que también es pura, pero esa agua ya no puede utilizarse en la purificación. Es decir, esa agua se mezcla con otra sustancia que es pura, pero ya no sirve para purificarse. Entonces sigue siendo pura en sí misma, pero ya no sirve para purificarse. Entonces, esta es agua
que se usa para quitar el estado de impureza de una persona. Yo quiero realizar el vudú, utilizo esta agua. El agua que mantiene sus cualidades naturales. Quiero realizar el ghusl, el baño completo, puedo utilizar este tipo de agua, ¿sí? O para quitar también cualquier impureza que esté en un lugar donde sin esta impureza en sí misma sería pura, es decir, donde esté presente la impureza. Entonces puede servir para quitarnos a nosotros del estado de impureza o para quitar cualquier impureza que esté presente en el lugar sin el cual está, es decir, sin esta impureza estaría pura en sí misma, ¿sí? Tal vez me enredé o me enredé al decirlo o espero que lo hayan comprendido. Vuelvo a repetirlo. Esta agua como tal que he mencionado, el agua que mantiene sus cualidades naturales, el agua que no se ha mezclado con ninguna impureza, es el agua que se utiliza para quitarnos, para purificarnos y salir nosotros del estado de impureza, entre paréntesis, realizar el vudú y realizar el ghusl. Y también sirve para quitar las impurezas que estén presentes también en un lugar donde sin la impureza como tal sería pura. Allah alabado sea, dice en el Sagrado Corán, en su significado en español dice: e hizo caer sobre ustedes agua del cielo para que con ella se purifiquen. Entonces Allah nos deja claro que el agua de la lluvia es pura y es purificadora. Entonces, esto queda claro. Las aguas que mantienen sus cualidades naturales, que no se han mezclado con ninguna impureza o no se han mezclado con cualquier otra cosa que aun cuando sea pura en sí misma, pero ya la cambió, sus cualidades naturales, podemos realizar la purificación con ellas. Por ejemplo, solo voy a mencionar dos ejemplos de las dos situaciones que estoy diciendo. Si nosotros tenemos un recipiente con agua y vemos que le ha caído una impureza como tal, si es poca el agua y le cayó la impureza como tal y cambió sus cualidades naturales, obviamente al estar presente esa impureza en el agua, ya nosotros no podemos purificarnos con esa agua. Y a lo que me refería en la otra situación, en el caso de que el agua que puede mezclarse con otra sustancia pura, pero ya no podemos realizar el vudú con eso, ya no podemos purificarnos con eso, es por ejemplo el caso de, yo tengo agua en un recipiente, vamos a decirlo así, harina. La harina es pura, la harina es una sustancia pura, no es para nada impura. Si esta harina le cae al agua, se han mezclado dos sustancias puras, se ha mezclado el agua con una sustancia pura, pero le ha caído tanta harina que ya no es agua con un poquito de harina, sino más bien uno creería que es el proceso para hacer una masa, por ejemplo. Entonces está claro que con esa sustancia nosotros no podemos purificarnos. Otro ejemplo, el agua que se ha mezclado con un poco de, nosotros aquí en Perú conocemos la chicha morada, que se ha mezclado un poco con chicha morada. La chicha es pura en sí mismo, es el maíz hervido y es una sustancia pura. Entonces el agua que se mezcla con un poco de chicha ya cambió sus cualidades naturales, por lo tanto ya no podemos purificarnos con esa agua. Eso hay que tenerlo presente. El agua que es pura, esta es el agua que es pura, pero que no puede ser utilizada para purificar algo, ¿sí? También podemos decir que este tipo de agua pura es la que ha sido cambiada en su color, o en su sabor, o en su olor, ¿sí? Por una sustancia que no es impura, como lo que acabo de mencionar, ¿no? El caso de la chicha, el caso de la harina. Mientras que el agua impura, ya sabemos cuáles son las aguas puras. Tenemos el agua pura con el que podemos purificarnos y tenemos también el agua pura con el que ya no podemos purificarnos. En la primera situación,
es porque el agua se mantiene como tal, conserva sus cualidades naturales. En el segundo caso es porque, a pesar de haberse mezclado con una sustancia pura en sí misma, ya no es purificadora porque cambió alguno de sus cualidades. Puede haber cambiado su olor, puede haber cambiado su sabor, puede haber cambiado su color, como el ejemplo que acabo de dar de mezclarse con harina o mezclarse con chicha o algo por el estilo, o mezclarse con jugo de naranja o algo por el estilo. Bien, ahora nos toca hablar del agua impura. ¿Cuál es el agua impura? Y con esto terminamos la clase de hoy. Hoy solamente vamos a tocar el tema número 1. ¿Cuál es el agua impura? El agua impura, hermanos, es cualquier tipo de agua donde ha cambiado alguna de sus cualidades: color, olor o sabor. El agua impura es el agua que ha cambiado alguna de sus cualidades, color, olor o sabor, debido a algo impuro. Como el ejemplo que les di. No sé, un recipiente con agua, pasó un gato y se hizo en el agua, por decirlo así, ¿sí? Esa agua cambió su olor, o cambió su color, o cambió su sabor debido a una sustancia impura. Ya no podemos realizar la purificación con eso, ¿sí? Ya sea, además hay que mencionar que ya sea que la sustancia impura sea en poca cantidad o en gran cantidad, una vez que se mezcla con el agua quedó impura, ¿sí? Ya sea que ese rastro de impureza sea poco o sea en gran cantidad, el agua en sí misma quedó impura. No podemos purificarnos con esa agua. Resumen: si les preguntan cuál es el agua impura con el que no podemos realizar el vudú, o con el que no podemos purificarnos, ya sea el vudú o el ghusl, la respuesta: el agua impura con el que no podemos purificarnos es toda agua que ha cambiado su color, su olor o su sabor debido a que se mezcló con una sustancia impura, sin importar si es poca o es mucha. Basta que la impureza alcance esa agua y el agua quedó impura. Algunos puntos relacionados a esto. Hermanos, el agua impura es purificada. Hay que tener en cuenta algunos puntos como los que voy a mencionar. El agua impura es purificada por medio de cambiar sus cualidades naturalmente o limpiando el agua, o también puede ser agregando suficiente agua pura para que esa alteración que sufrió, esa impureza, sea quitada, ¿sí? Se va agregando más, puede darse. Entonces, dependiendo del tipo de impureza que le haya alcanzado. Entonces, repito, el agua impura se puede purificar por medio de cambiar sus cualidades. Se puede purificar, 1, cambiando sus cualidades de manera natural. 2, limpiando el agua. O 3, agregando y sigo agregando suficiente agua hasta que el agua pura elimine esa sustancia, elimine esa alteración que sufrió. Otro punto importante a tener en cuenta es que si un musulmán tiene duda, y esto escuchen bien, hermanos, solo son los últimos 2 puntos que menciono y con esto terminamos la clase de hoy. Otro punto importante a tener en cuenta es que si un musulmán tiene dudas sobre si una agua es pura o impura, debe actuar en base a la certeza. Debe actuar en base a la certeza. ¿Y cómo se toma esto? La regla general para cualquier asunto es que está puro. La regla general sobre cualquier asunto es su pureza. Esa es la regla general. Entonces, si yo veo una agua, la regla general, el principio indica que esa agua es pura, hasta que yo vea, es decir, hasta que se demuestre lo contrario, en otras palabras, ¿sí? El principio general indica que esa agua
Si yo veo una agua, el principio indica que esa agua es impura hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que venga alguien y me diga, por ejemplo, no hagas la purificación con eso porque esta agua se mezcló con tal sustancia impura. Ah, ok. Pero de principio, esa agua es pura. Esto es en el caso de si un musulmán duda si una agua es pura o impura. Repito, la regla general sobre todos los asuntos es que es su pureza, ¿sí? En otras palabras, el agua es pura a menos que exista alguna evidencia que demuestre su impureza. Dos menciones más. Si una persona no puede distinguir entre un líquido que es puro de un líquido impuro, entonces debe dejar los dos y hacer tayammum. Y la última mención de la clase de hoy es que si una persona está confundida sobre la ropa que trae puesta, ¿sí? Yo tengo una ropa puesta y estoy confundido ahorita sin saber si es sin saber si es impura y, y prohibida, digamos así, ¿sí? Sin saber si es impura o prohibida o mejor, vamos a decir privada, ¿sí? Yo estoy usando una ropa, una camiseta como esta, y estoy confundido sobre si esta camiseta es impura en sí misma o es impura en sí misma o tiene algo que, que indique que no es puro del todo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la base en este caso? Si una persona duda de su vestimenta, ¿esta vestimenta estará pura, estará o impura? ¿Cuál es la norma en este caso? La norma indica que debe actuar sobre, igual que lo que mencioné hace un momento sobre la duda sobre el agua, aquí también debe actuar de la misma manera, actuar en base a la certeza. Y debe rezar solamente, si está a punto de rezar, debe rezar sin ningún problema, sin ningún inconveniente, debe basarse en la certeza. ¿Y cuando se pierde esta certeza? En el momento que encuentra alguna impureza visible frente a sus ojos, ¿no? En el momento que la persona vea rastros de impureza en su ropa, entonces debe abandonar o debe quitarse esa ropa para poder realizar su oración. Bien, hermanos, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Hemos aprendido sobre la definición del fiqh, cuáles son los tipos de purificación, o mejor dicho, cuáles son los dos sentidos de la purificación espiritual y física, cuáles son los tipos de purificación, y hemos dicho que los tipos de purificación son dos o tres, mejor dicho, ¿no? Pero teniendo en cuenta y dejando claro que el tercer tipo no es una manera independiente como tal, sino que es una manera alterna para suplir al wudú o al ghusl en caso de no haber agua, en caso de enfermedad o en caso de algún impedimento que, valga la redundancia, impida a la persona acceder al agua, ¿no? Hemos hablado también de los tipos de agua. Es importante, hermanos, tener esto bien claro. ¿Qué agua puedo utilizar yo para purificarme? ¿Qué agua no puedo utilizar para purificarme? ¿Cómo debo actuar en base a la duda? Etcétera, etcétera. En la siguiente clase, inshallah, vamos a vamos a aprender sobre cómo debo purificar mis envases, mis utensilios. Cómo debo purificar mis utensilios. El profeta, solo les dejo esto como adelanto de la clase que tendremos en la próxima ocasión, el próximo miércoles. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si un perro lame sus recipientes, deberían lavarlo 7 veces, 6 veces con tierra y una con agua. Entonces, ¿cómo deberemos purificar nuestros utensilios, nuestros recipientes? Todo eso aprenderemos en la próxima clase, inshallah. Barakallahu fikum, hermanos. Si tienen preguntas, las van dejando en el Facebook. Aquí he visto alguna pregunta. A ver. Salamu alaikum, salamu alaikum. Bueno, wa alaikum salam a todos.
Saludos a todos los que nos están siguiendo ahorita. Venezuela, Bolivia, Perú, mashallah. Bienvenidos todos. Preguntas. Un ejemplo del segundo, creo que ya lo mencioné, por ejemplo, el agua potable que está con lejía, por ejemplo. Si es el agua, si se refiere al agua que sale de los caños, si mantiene sus cualidades como tal, no pasa nada. Si tiene mucha lejía y ya cambió, entonces no es una... En el momento que cambie su olor, como dijimos, su olor, su sabor o su color, o por otra sustancia pura, pero lo cambió, entonces ya no podemos con eso. Salam alaikum. Saludos desde Indianápolis. Mashallah. Saludos, hermana Doris. Bueno, hermanos, si tienen más preguntas, las dejan en los comentarios y inshallah más adelante los respondemos. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. De Venezuela y Panamá también. Alhamdulillah. Assalamu alaikum, hermanos. Nos vemos en la próxima clase.